Bueno, entonces lo que voy a presentar ahora es con algunas consignas, primero algunas precisiones conceptuales sobre a qué nos referimos con contextos, contextos considerados en el marco del estudio de un sistema complejo, del sistema urbano como un sistema complejo, y con el planteamiento de algunas consignas como para que ustedes puedan empezar a trabajar sobre este tema. De nuevo, está el índice para quien ve el video y sepa de qué se trata la presentación. En primer lugar, esas precisiones conceptuales de partida que recién les decía. En segundo término, bueno, algunas referencias como para empezar a trabajar los contextos de los sectores urbanos. En principio, hablamos de entender a la ciudad desde una mirada compleja. Pero, ¿qué es un sistema complejo? Hasta ahora, en el trabajo práctico 1, se planteó la necesidad de abordar a la ciudad desde la complejidad, la imposibilidad de estudiarla a partir de una disciplina específica, porque se trata de una realidad compleja, inabordable desde la especificidad disciplinar. Un sistema complejo, entonces, es... Esperen que se me abrió una pantallita acá. Un sistema complejo es una representación de un recorte de la realidad que se va a estudiar, que incluye aspectos físicos, biológicos, sociales, económicos, políticos, conceptualizado como una totalidad organizada, en la cual los elementos no son separables. Espere que se me abren cosas acá y quiero ser bien precisa en la lectura. Es una representación de un recorte de la realidad que incluye aspectos físicos, biológicos, sociales, económicos, políticos, conceptualizado como una totalidad organizada en la cual los elementos no son separables y por tanto no pueden ser estudiados aisladamente porque son interdefinibles. Esta definición, quería ser precisa en la lectura, es de Rolando García, es un estudioso del tema de los sistemas complejos. Hay varias ideas acá que vamos a destacar a continuación, ¿no? No es la realidad un sistema complejo, es la representación de un recorte de la realidad, que incluye diversos elementos, ¿no? Pero que está pensada como una totalidad organizada, en la cual los elementos no son separables y son interdefinibles. Estos aspectos son importantes en esta definición. Esto es un sistema complejo. Un sistema complejo, entonces, como es una representación, es un diseño que nosotros hacemos de la realidad, no está dado, sino que es definible. Y quien define al sistema complejo es quien lo está estudiando. Por supuesto, un equipo interdisciplinar en el caso de la ciudad. Esta definición de Rolando García tiene algunos componentes conceptuales que son importantes de entender. Uno es la idea de límite del sistema. Como se trata de un recorte, bueno, hay que hacer un recorte para estudiarlo. En ese recorte hay que evitar la arbitrariedad, en el sentido de que hay que entender que el sistema que nosotros definamos para estudiar tiene ciertas interacciones con el medio externo. También en ese recorte del sistema que vamos a estudiar hay que entender la naturaleza de ese sistema, y también el enfoque, la teoría van a servirnos para poder delimitar el sistema que vamos a estudiar. Un sistema urbano puede ser un sector urbano, puede ser una ciudad, habrá que recortarlo, cada grupo de investigación, cada equipo de trabajo va a tener que redefinir y definir los límites del sistema. Definir y redefinir a lo largo del estudio esos límites. Ahora esta idea seguramente se va a ir aclarando a medida que vayan desarrollando la presentación. Los límites no son necesariamente físicos, pero seguramente en un estudio de una ciudad se empieza por definirlos a los límites por recortes espaciales que luego se amplían a medida que se desarrolla el trabajo y que también al abordar las distintas dimensiones de la ciudad se van redefiniendo. Por ejemplo, yo tengo que estudiar un sector urbano en torno a una terminal de transporte. Seguramente las dinámicas asociadas a la movilidad y al transporte van a tener que ver con aspectos físico-espaciales como las vialidades estructurales. Entonces, lo espacial va a ser importante para definir el sistema. Pero si yo sigo avanzando en el estudio del sistema urbano vinculado a esa temática, y quiero trabajar con los actores sociales vinculados a esa terminal y a las
y a las dinámicas en torno a la terminal de transporte. Bueno, seguramente si trabajo con los actores sociales vinculados al transporte voy a terminar en la escala nacional. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Transporte seguramente muchas cosas tiene que decir sobre lo que pasa en ese sector urbano, o a través de sus políticas dice muchas cosas. ¿Se entiende entonces? Los límites del sector, las distintas dimensiones, los límites del sistema que voy a estudiar, tienen que ver también con la naturaleza del elemento que estoy estudiando. Por supuesto, párenme cada vez que no se entienda algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los límites del sistema no están dados, también se construyen. Y se construyen en función de la naturaleza de los elementos, de las relaciones que tiene con el contexto, del enfoque, de la teoría, de los objetivos que tenga cada estudio. Otra de las nociones centrales que aparecen en la propuesta conceptual que leí de Rolando García es la de los elementos. ¿Qué son los elementos en un sistema? Son componentes heterogéneos en interacción. Pertenecen a dominios materiales de muy diversas disciplinas. Los elementos del sistema también son subsistemas que interactúan entre sí. Es de importancia fundamental definir la escala espacial y temporal también de los sistemas. ¿Qué son los elementos en un sistema urbano? Son justamente los subsistemas social, subsistema construido, subsistema económico. Cuando veíamos el modelo que planteaba Isabel López en la unidad temática 1 de configuración y organización, esos son los elementos, grandes elementos en todo caso del sistema. Bueno, la propuesta que nosotros estamos haciendo para trabajar en esta unidad temática, los grandes elementos con los que vamos a trabajar son los que se grafican a la derecha, ¿no? Vamos a trabajar con lo social, lo político, lo construido, lo natural, lo político, lo económico, como los grandes elementos que están en sus relaciones configurando, estructurando lo que pasa en el sistema urbano. Y otra de las nociones clave en esa definición de Rolando García es la de las relaciones. Las relaciones entre los distintos elementos, entre los distintos subsistemas, los elementos son subsistemas cuando estamos analizando el sistema urbano, las relaciones entre los elementos son los que definen cómo es la estructura del sistema, no la suma de elementos. Entonces nos interesan tanto como los elementos, las relaciones que traen ellas. ¿Por qué? Porque a partir de cómo sean esas relaciones entre los elementos, es como se estructuran nuestras ciudades, nuestros sectores urbanos. Entonces, también es importante que el énfasis en esto. Nos interesan los elementos del sector urbano, pero fundamentalmente nos interesan por las relaciones que tienen con los otros elementos. Entonces, también es importante saber que no podemos abarcar con un estudio todas las relaciones que hay dentro de un sistema urbano, sino las relaciones que son importantes porque están estructurando a los sectores. Bien, avanzo. Voy a bajar el volumen del celular que me tarda. Bien, otro de los aspectos que entran, entonces, que son importantes, que adquieren importancia fundamental en esa definición de Rolando García, es la de condiciones de contorno. ¿Por qué? ¿Qué son las condiciones de contorno? Lo que queda por fuera del sistema urbano que se está estudiando, que son lo que nosotros llamamos contextos. ¿A qué se refiere esto? Que los sistemas complejos, las ciudades, que estamos definiendo como sistemas complejos, son sistemas abiertos. ¿Qué quiere decir con esto? Que carecen de límites definidos, que realizan intercambio con distintos medios externos, que producen efectos, esos medios externos están produciendo problemáticas, perturbaciones, transformaciones sobre los sectores urbanos, y por tanto, son importantes de considerar. Nosotros no podemos negar que hay cuestiones que pasan por fuera del sistema urbano que estamos analizando que son importantes. Esas son las condiciones de contorno. Entender a un sistema urbano como un sistema abierto implica la necesidad de estudiar a los contextos. Por eso es que el primer paso en esta exploración de los sectores urbanos va a empezar por el estudio de los contextos o condiciones de contorno, como le dice Rolando García, como lo denomina Rolando García. Avanzamos entonces. Otra de las nociones fundamentales de entender en esta propuesta de García es que hay que entender que hay distintos procesos y niveles de análisis. Que la ciudad, esta noción de que la ciudad está siendo y que no es algo congelado, ya la venimos remarcando desde la unidad temática 1. Bueno, ¿qué son los procesos? Los procesos describen cambios que tienen lugar en el sistema. Y hay procesos que ocurren en el nivel local, por ejemplo, en el nivel de los sectores urbanos,
y hay procesos que tienen que ver con, que tienen lugar, que ocurren en otros niveles, por ejemplo, en la región, en el país, que son de carácter global, que son internacionales. Bueno, todos estos procesos es importante de entender que seguramente están incidiendo sobre el sector urbano. Es importante entenderlo porque las interacciones entre los procesos justamente son las relaciones del sistema y desencadenan o estructuran o reestructuran nuestros sectores. De nuevo, no nos interesan todos los procesos, sino los procesos que están desencadenando transformaciones o estructuraciones en los sectores urbanos. No se preocupen, ahora viene un resumen. También, por supuesto, yo estoy haciendo un resumen, una síntesis incluso muy abstracta de la propuesta de Rolando García. Hay mucho material en internet sobre el autor, directamente pueden ir a la referencia bibliográfica de él. Hay mucho también escrito sobre la complejidad, yo acá traigo solamente un autor. Algunas de las nociones clave, en resumen, que tenemos que considerar cuando estudiamos un sistema complejo, en principio es que nosotros estamos construyendo a ese sistema, entonces tenemos que hacer un recorte del mismo, que estamos estudiando parte de una realidad socioeconómica, cultural, política y física. En ese recorte somos muy importantes en el rol del recorte. Tenemos que ser activos. El recorte no está dado. Primer punto que destaca Rolando García. Segundo punto, si estudiamos un sistema urbano, no podemos negar que está interactuando con otros contextos. Tenemos que identificar y analizar esas condiciones de contexto que están incidiendo sobre los sectores urbanos. No es un sistema cerrado la ciudad, es un sistema abierto. Entonces, segunda noción clave es la idea de contextos. Tercera, los elementos. Un sistema es un conjunto de elementos o subsistemas, que son los componentes principales, que a su vez tienen relaciones internas, tienen componentes internos, tienen distintas escalas que es importante también de definir. Cuarta cuestión, nos interesan tanto los elementos como las relaciones. Las relaciones son múltiples, multiescalares, multiactorales. Bueno, para el sistema de un sistema complejo vamos a tener que identificarlas y evaluar cuáles son las significativas para el sector urbano. Cuando nosotros hagamos el ejercicio, no se preocupen porque nosotros vamos a plantearles cuáles son los elementos o subsistemas que pretendemos que analicen, cuáles son las relaciones principales sobre las que queremos discutir, conversar. Por eso, digo, estoy haciendo esta presentación porque de alguna manera esta mirada compleja, esta mirada sistémica a la ciudad es la que vamos a tratar de desarrollar en el ejercicio del trabajo práctico, haciendo énfasis sobre algunos elementos principales del sistema urbano y sobre algunas relaciones principales del sistema urbano. Cuando yo les decía, vamos a poner en relación el valor de suelo y el acceso a la vivienda, estamos directamente hablando de relaciones entre lo espacial, lo social y lo económico. Cuando yo les decía, vamos a poner en relación rasgos de la informalidad urbana y aspectos de la configuración, estamos hablando de lo mismo, de algunas relaciones que ocurren en el sistema urbano. ¿Está más o menos claro? ¿Bien? Es muy abstracto hasta ahora, pero es importante que conceptualicen que en el desarrollo del ejercicio están implícitas estas ideas, ¿no? No es porque sí que estudiamos lo que estudiamos, ni las relaciones que les proponemos estudiar. Bueno, para poder desarrollar el estudio de un sistema complejo, a ver, voy a correr la foto acá, necesitamos desarrollar una tarea interdisciplinar, tarea trabajo entre múltiples profesionales, trabajadores de múltiples disciplinas. Necesitamos construir un marco conceptual común, no es que cada uno va a trabajar desde su marco conceptual, sino que va a haber que ponerse de acuerdo sobre cuáles son la mirada sobre el problema que se tiene en común, y también va a requerir la articulación que requiere la articulación de disciplinas disímiles, ¿no? Cada disciplina no es que se pone en el cuerpo de otra disciplina, sino que aporta esa construcción desde sus propios saberes. Esto, por supuesto, requiere un trabajo arduo, es un trabajo difícil, la interdisciplina,
pero son procesos de trabajo fundamentales para poder desarrollar los análisis urbanos, en donde, por una parte, hay momentos en donde se diferencian las disciplinas y hay otros momentos en donde se necesitan integrar. Estos procesos de diferenciación e integración ocurren siempre en el trabajo interdisciplinar. Y por supuesto que son aproximaciones sucesivas las que se desarrollan, sino que de una salen los resultados, los análisis, sino que a medida que son avances graduales y a medida que se avanzan es que se van construyendo estos marcos conceptuales, se van definiendo los límites del sistema, se van teniendo conclusiones. Esa es la única manera de hacer el trabajo interdisciplinar. Y avanzamos. Bien, entonces, en el marco de esta idea de sistema urbano, de entender a la ciudad como un sistema complejo, ¿qué son los contextos? ¿A qué nos referimos con esas condiciones de contorno que ya de alguna manera estuvieron definidas en la propuesta de García? ¿Por qué nos interesan? Refieren a una variedad de condiciones externas al sistema urbano con los cuales este sistema interacciona y que resultan indispensables para poder comprender la naturaleza de los mismos. Perdón. Mi hermana. Bueno, de nuevo, ¿qué son los contextos? Son una variedad de condiciones externas al sistema urbano con los cuales este sistema interacciona y que resultan indispensables para poder comprender la naturaleza de los mismos. Justamente por eso es que son importantes. Implican rasgos de los sistemas urbanos, la pertenencia a esos contextos explican que pasen cosas en los sistemas urbanos. Nuestra pertenencia metropolitana acá en La Plata implica que tengamos determinadas infraestructuras propias de esa pertenencia metropolitana. Bueno, no podemos contar los que estamos en La Plata, nuestros sectores urbanos, si no nos contamos en relación a esa pertenencia metropolitana. Implican rasgos, implican oportunidades, implican problemáticas, implican resistencias, entonces son importantes de considerar. ¿Cómo se muestran? Se muestran como procesos, no es que los contextos son elementos. Son procesos que estructuran al sector urbano, y justamente por eso es que son importantes. No nos interesa cualquier cosa que pase en el más allá, en los contextos, en el afuera. Nos importan de los contextos las cuestiones que estén estructurando al sistema urbano que estamos analizando. Ahí ya, fíjense que hay un recorte. Implican múltiples escalas, la global, la nacional, acá, por ejemplo, en el contexto internacional, en el contexto regional sudamericano, en Argentina. Implican múltiples temporalidades, los contextos no son solo los propios de la que están ocurriendo ahora en sincronía, sino implican también los contextos históricos, muchas razones de lo que pasa en la actualidad en los sectores urbanos, y también implican múltiples dimensiones, ¿no? No son solamente contextos espaciales, son contextos políticos, económicos, de la naturaleza, naturales, ambientales, sociales, también las distintas naturalezas lo que están explicando lo que pasa en los sectores urbanos. En un estudio, entonces, es necesario entender cuáles son los contextos, entender que son múltiples, ¿no? Contextos en plural, y los límites. Así también como las dimensiones de análisis, y destaco de nuevo que se construyen. Bueno, avancemos entonces ahora en algunas referencias para analizar los sectores urbanos que tienen ustedes. En principio, bueno, les vamos a pedir nosotros que analicen los procesos históricos estructurantes. ¿Qué procesos de la historia son determinantes para entender a los sectores urbanos? ¿A qué llamamos procesos históricos estructurantes? Son los principales procesos históricos que determinan el funcionamiento del sistema en la actualidad. No es cualquier parte de la historia, como les decía recién. No se trata de reconstruir la historia total de la región, sino que se estudia lo principal, lo estructurante. Estos son los procesos históricos estructurantes. ¿A qué nos referimos con esto? A los distintos modelos de desarrollo nacional, regional, que tuvimos en la historia, que implicaron distintas formas de organización o de relación de nuestro país con la economía internacional, que implicaron distinta valoración de los recursos naturales. Piensen en la actividad agropecuaria en determinado momento, piensen en la minería ahora, que implicaron distinta organización política, que implicaron distintas políticas con repercusiones diferentes en el territorio, y que implicaron distintas
modelos de ocupación del territorio. Implicaron que distintas regiones estén más o menos insertas en esos modelos estructurantes, implicaron determinados vínculos. Por eso es que nos importan estos procesos históricos estructurantes. También estos distintos momentos de desarrollo nacional, de inserción internacional, tuvieron así como distintos modelos, también distintas repercusiones en los procesos globales, en los procesos locales. Entonces también hay procesos locales que pueden ser importantes para contar, procesos históricos locales importantes para contar lo que pasa hoy en la ciudad. Porque por supuesto el impacto de esos procesos, de esos distintos modelos de desarrollo no han sido igual en el territorio, porque justamente el territorio no es algo homogéneo. De esto se tratan los procesos históricos estructurales. Bien, en esas imágenes de la derecha acá son gráficos que sintetizan, de alguna manera muestran modelos espaciales emergentes de esos distintos modelos de desarrollo nacional. El precolonial, el colonial, el de principios del siglo XX, el agroexportador, y el de sustitución de importaciones. Modelos en donde hay regiones más o menos dinámicas, ciudades más o menos insertas en esos modelos y distintos flujos y canales de vinculación entre esas regiones incluidas o no incluidas en los modelos. En el marco de esto, nosotros podemos ver que, por ejemplo, hay en nuestra región, la ciudad de La Plata es un emergente del modelo agroexportador. ¿Por qué? Porque con la federalización de la ciudad de Buenos Aires surgió la necesidad de que haya una capitalidad para la provincia. Bueno, en ese marco es que surge la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata, surgida en el marco de ideas higienistas, consolidada a través de las migraciones. Todos esos son emergentes de procesos históricos, estructurantes, fundamentales para poder explicar hoy a la ciudad de La Plata. De esto se tratan los procesos históricos estructurantes y las repercusiones en la configuración de esos procesos, ¿no? También nosotros podemos ver resultantes del modelo de sustitución de importaciones que se propone como alternativa a la crisis del 30, cuando vemos la destilería La Plata consolidada a partir de la construcción de YPF en el año 30-40, eso es un emergente espacial de un modelo, de un proceso histórico estructurante, de un modelo de desarrollo. También, esperen que hay un ruido acá en mi barrio. Estos son emergentes espaciales de esos procesos históricos estructurantes. También en este momento de gran desarrollo de la industria lleva a la consolidación, a la configuración de la ciudad extendida metropolitana, a la consolidación de distintos centralidades históricas como Quilmes, Berazategui, Claypole, que son varios de los sectores urbanos que ustedes eligieron. Bueno, todos esos son resultantes de este modelo. El área metropolitana se consolida a la par del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, que requiere distintas localizaciones de la concentración de la mano de obra, concentración de la industria. También el desarrollo de las grandes vialidades del área metropolitana va de la mano de ese modelo industrializador, entre otros aspectos. Destaco algo muy recortado, por supuesto, y simplificado también, pero nos referimos a esto. También nosotros podemos ver consecuencias del modelo neoliberal que se consolida a partir de los 70, cuando vemos que en esa área metropolitana hay por una parte una ciudad que vive en la extrema pobreza, patente en las villas, en los asentamientos, en las periferias extendidas sin servicios, y por otra parte vemos un área metropolitana que se va consolidando como sector de inversiones de los grandes capitales, incluso extranjeros, en donde la ciudad se utiliza como no tanto un recurso para la reproducción social, sino también como recurso del capital financiero, como posibilidad de desarrollo, de crecimiento del capital financiero. Todos estos son emergentes espaciales de ese modelo neoliberal en donde la ciudad adquiere otro rol. La foto de abajo es una foto de un sector de Misiones en donde hay un cartel de venta en una zona de reserva protegida. Bueno, también la valorización económica de recursos ambientales, naturales, como la selva
como los humedales por parte del capital inmobiliario, son emergentes de este modelo económico que estamos transitando. Que por supuesto desde los 70 hasta ahora tuvo distintos momentos en donde hubo políticas diferentes y que bueno, también tuvieron repercusiones diferentes. En lo espacial puede decirse en forma simplificada en donde tenemos un desarrollo capitalista más asociado a la globalidad. Me refiero a que también las políticas hacen lo suyo, por ejemplo, el Plan Federal de Viviendas, el Procrear, la industrialización o la desindustrialización, son todas políticas que van a ver ustedes que seguramente más o menos cerca de sus sectores urbanos tienen repercusiones espaciales y son procesos históricos que han estructurado a los sectores urbanos. ¿Va quedando más o menos claro? ¿Bien? Dígame también si lo hago largo. Bueno, otro de los aspectos, el segundo que les vamos a pedir, es que piensen en los contextos en relación a la inserción regional. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la inserción regional? Nos referimos a la relación que tiene el sector urbano con los principales elementos del sistema natural. ¿De qué se trata? El sistema urbano, por ejemplo, en el Gran La Plata, nosotros no podemos hablar si no hablamos de la región metropolitana, de la inserción de Gran La Plata en la región metropolitana. ¿Por qué? Porque somos parte de un conjunto en donde vive, es un aglomerado único urbano, que tiene más o menos 80 kilómetros de extensión de acá a acá, en donde viven 13 millones de personas, si no más, en donde se concentran las principales infraestructuras del país, las principales actividades económicas, las principales inversiones, en donde las infraestructuras están materializando también a esa región. Estemos en un sector de La Plata o estemos en otro sector, en el oeste o en el norte, seguramente se explican, hay rasgos que tienen que ver con esta pertenencia metropolitana. Me refiero a infraestructuras viales, por ejemplo la autopista está en nuestra región por esta pertenencia metropolitana. El polo industrial petroquímico está por esta pertenencia metropolitana. Estas vialidades con esta forma radial y central están por esta pertenencia metropolitana. Esos son rasgos de la inserción regional que explican a cada uno de estos sectores a partir de esa pertenencia. ¿Bien? Y también, por supuesto, que explican a esta pertenencia metropolitana la cuestión política, la cuestión institucional. Somos un continuo urbanizado, pero sin embargo, desde el punto de vista de la gestión, somos 40, 30 y pico de municipios en donde la gestión urbana también pasa por esos, desde esa mirada fragmentada. Y también esta pertenencia metropolitana, no podemos negarla, no podemos olvidar que pertenecemos a una región, esta área metropolitana está inserta sobre una región natural litoral, que es la del estuario del Río de la Plata. Esto, no sé si se ubican, ¿no? Porque ahora ya medio que arruiné la foto. Acá está el área metropolitana, este es el estuario del Río de la Plata, este es el delta. A la foto la di vuelta para que entre en la filmina, ¿no? Acá estamos nosotros en La Plata, y esta pertenencia a esta región natural ambiental implica que nosotros tengamos todo un sistema de cursos de agua, ¿no?, que están desembocando sobre este estuario del Río de la Plata, que tengamos el delta que viene desde Brasil con el río Paraná, ¿no?, toda la cuenca del Plata, ya saben todo esto, que tengamos a su vez todo un sistema de subcuencas por cada uno de los cursos de agua. Bueno, tenemos que entender esto también cuando entendemos nuestros sectores urbanos. ¿Por qué? Porque pueden implicar condiciones de inundabilidad, pueden explicar la belleza de tener un curso de agua sobre la localización, pueden implicar tener contaminación cuando esos cursos de agua tienen industrias, aguas contaminadas por la localización de industrias que no hacen el tratamiento de efluentes, en fin. Por eso también es importante que entendamos la inserción regional desde el punto de vista natural y ambiental. No solamente, de nuevo, como recursos naturales, sino también como procesos en sus dinámicas. Avanzo un poco acá de nuevo sobre este último tema y ya los dejo libres. Bueno, un poco un detalle, ¿no? ¿De qué se trata ese sistema natural y esas condiciones ambientales? Acá puse algunas fotos ya del Gran La Plata. Cuando hablamos del sistema natural y de las condiciones ambientales, que también es un tema que les vamos a pedir que analicen en los contextos, hablamos de los elementos y los procesos de la naturaleza que conforman, que condicionan y que estructuran a los sectores que vamos a analizar. Nos referimos, como decíamos, desde el trabajo práctico 1, ¿no? Hablamos de elementos de la naturaleza, pero fundamentalmente de procesos
a los que están sometidos esos elementos de la naturaleza, por su propia característica y también por la relación con la urbanización. Entonces nos interesa saber los elementos, ciclos y flujos del agua, la geología y suelos, que tienen que ver con las características que tienen los suelos y sus dinámicas, la vegetación, la flora, la fauna, las condiciones del aire, pero siempre en relación con la urbanización. Nos interesan este sistema natural y estas condiciones ambientales como aspectos que están condicionando lo que pasa en el sector urbano. La foto de arriba, de la derecha, muestra de nuevo, sobre la foto de Google Earth, los cursos de agua, los cuerpos de agua superficiales, las cuencas, que son las grandes superficies, áreas en donde se maneja la dinámica de estos cursos de agua. Esta foto de acá es de un curso de agua acá en Villa Elisa, este es el mismo curso de agua en otro lugar. O sea, nos interesa la naturaleza, lo que quiero mostrar, en sus dinámicas, y también en la transformación, en la relación con la urbanización. Fíjense que acá el curso está asfaltado y acá es en otra parte en una situación más natural. Nos interesan las dinámicas como la que muestra la foto del medio, en el sentido de que, bueno, hay diferencias de un mes a otro, de una semana a la otra, en situación de subestada en los cursos de agua, pero también hay ciclos en la naturaleza que hay que entenderlos con una historicidad mucho mayor. Por ejemplo, 30, 40, 50 años, porque eso, no considerarlo puede hacer que nos inundemos como en la inundación de 2003. O sea, también los procesos, los mismos elementos, tienen distintas temporalidades que también es importante de estudiar. Por supuesto, no es que ustedes van a hacerse especialistas en estos temas, sino que son temas que son importantes de que sepan que tienen que estar en un estudio de un sistema urbano y que la única manera de hacerlo es en forma interdisciplinar. Pero que hay ciertos contenidos mínimos que tienen que conocer, por supuesto. Y fundamentalmente entender las relaciones con la urbanización. Acá en estos mapas hablan de la geomorfología en el área metropolitana, este es en la región de Gran La Plata. La geomorfología lo que muestra son las distintas formas que tienen los suelos y composiciones. Entonces va a haber suelos que son directamente inaptos para la urbanización, por ejemplo los bañados, acá en la región de Gran La Plata, va a haber sectores con suelos más firmes y más altos, incluso sobre la costa, sectores más o menos productivos, sectores más aptos por la inundación. Fíjense que esto está muy irrigado y sobre todo esto es que está ocupándose la región de Gran La Plata. Acá es el casco de La Plata, acá está la estación de La Plata, sobre la que hablábamos hoy. Fíjense que esta es la naturaleza que no se ve cuando estamos pisando nuestra ciudad hoy y que es necesario de conocer, que está en algún lugar, está y aparece en algún momento, por eso la importancia de entender los procesos. Bien, llegamos al final. Esta es la consigna para la exploración en los sectores urbanos. Les pedimos dos cuestiones. Primero, a ver si podemos reconstruir cuáles son las principales ideas y conceptos que argumentan la importancia de entender los contextos de los sectores urbanos. ¿Por qué es importante analizar los contextos? Algo de esto ya se propuso en esta misma presentación. Y en segundo término les pedimos que expliquen rasgos o procesos actuales del sector urbano que se expliquen desde los contextos. Nos referimos a aspectos históricos estructurales y a la inserción regional, físico, espacial y ambiental. De esto se trata esta primera consigna, este primer avance en esta actividad. Dejo de compartir, así podemos plantear las dudas. No sé, a ver si fue claro, qué les parece. Voy a dejar de grabar.